La primera singladura. Jamás tuve vocación clerical. Siempre he sentido la sotana como una vestimenta que me viene grande. Me viene grande por su negrura. Me viene grande por el luto que lleva de un Cristo que siempre siento vivo y no muerto. Me viene grande porque alarga el cuerpo, pero achata el alma. Me viene grande porque castra, inutiliza y amputa mis atributos que son obra de Dios. No sabría llevar una sotana negra. Nunca la llevé. Demasiado sobria para mí. Excesiva continencia que no sabría soportar. Desde luego, nunca pensé en llevar sotana, pero las circunstancias de mi tiempo aconsejaban al menos una aproximación. Tuve un hermano mayor, con un imponente carácter típico de los que han nacido a mediados de agosto, que se incorporó al ejército y siguió con su carrera militar. El que me tocó por hermano menor era otro ejemplar del mismo talante, nacido en diferente año, pero en día parecido de agosto, el Benjamín de la casa, y el único heredero de la botica, el hogar y las tierras familiares. En medio de estos dos, allí estaba, continuamente inquieto, eternamente curioso, indagando, preguntando y casi siempre molestando a los demás. Mi abuela me enseñó a conocer y mezclar las hierbas. Me contó para qué eran útiles muchas de ellas. Siempre le preguntaba, y al final me decía que si quería saber más, me fuera a estudiar a Francia. Ella no podía enseñarme por qué las hierbas curaban tal o cual enfermedad. No sabía cómo actuaban. Solo conocía las plantas y para qué servían. Mi abuelo, ya fallecido, no supo o no pudo contarle más. Mi padre, cuando estaba, llevaba un exagerado trajín en la botica, pues viajaba mucho. Traía hierbas que él mismo recogía, ungüentos de diferentes clases y licores que se fabricaban en distintas abadías. Todos estos artículos se vendían muy bien. Cuando estaba en casa, se pasaba todo el día macerando, mezclando y componiendo ungüentos. A los 12 años ya estaba a su lado recogiendo hierbas, preparando frascos, mezclando plantas, dándole al mortero y realizando 1000 tareas necesarias en la botica. Cuando le preguntaba por las estrellas, por la esencia curativa de las plantas o por el alma humana, me enviaba a ver al tío Antonio o a su amigo Jerónimo Muñoz. Siempre me decía que debería estudiar si quería ser un buen farmacéutico. Mi tío me expresaba que, si deseaba conocer las cosas de manera ordenada y profunda, lo más conveniente era ingresar en la orden franciscana, pues ellos tenían contactos con una abadía en el sur de Francia, donde podría aprender sobre todas esas cuestiones. Jerónimo Muñoz, el amigo de mi padre, también me alentó en el mismo sentido. Hasta mi amigo José María me sermoneaba igual. Así que decidí ingresar como novicio en la orden franciscana. Hablé con mi tío, párroco de la iglesia de Santa María del Mar, y me llevó hasta el convento. Así los entretejidos de la vida me llevaron, al igual que a muchos de mis compañeros, a usar un sayal como vestimenta exterior. Son estos unos tiempos muy difíciles para la libertad de pensamiento. Si quieres saber algo, si deseas aprender, si tienes ansias de comprender, si pretendes enterarte, no te queda más remedio que acudir a los monasterios y las abadías. Para entrar en un monasterio o en una abadía y acceder a sus bibliotecas, sus cocinas y sus farmacias, es imprescindible adoptar la regla y seguir la norma. No hay otro camino. Me aceptaron en la abadía de Santa María de Fontfroide por varias razones. La primera y la más importante fue la recomendación de mi tío, el párroco de Santa María del Mar, que conocía al abad. La segunda estaba relacionada con la muerte del padre Anselmo, el encargado de la farmacia del monasterio, y la tercera es que no recaían sobre mí sospechas de provenir de los Illuminati, reformadores que andaban dispersos. Era simplemente el hijo de un boticario que sabía manejar el mortero, mezclar, combinar y componer remedios y medicinas. Mi tío, el párroco, organizó mi viaje, desde finales de verano hasta la entrada del invierno,
el obispado fletaba un bergantín en el que transportaba balas de esparto, fardos de cáñamo y barricas de vino hasta los puertos del norte de Cataluña. Los bergantines no sobrepasaban el puerto de Rosas, al norte del Ampurdán catalán, pues aún estaba en el ánimo de mucha gente el recuerdo del año anterior, cuando fallecieron, a manos de los piratas turcos, 700 hombres y 200 mujeres que navegaban en 7 navíos con los que se dirigían desde Nápoles hasta Florida para poblar esas nuevas tierras. Ese año también comenzaron las guerras y las alteraciones en Flandes, y la flota española se encontraba en otros mares, así que era más prudente no aventurarse más allá del Cabo de Creus. El bergantín podía llevarme hasta Rosas, donde debía encontrarme con mi primo Cayetano, un monje vidriero y pintor de la abadía de Saint-Pégré-du-Grodet. Donde podría quedarme tanto tiempo como quisiera. Le llevaba un paquete de pigmento muy preciado, una bolsa de cuero que contenía óxido férrico muy común en esta comarca, conocido como rojo de Alicante. Junto a Cayetano, y acompañando una parte del cargamento de cáñamo, debía dirigirme a Saint-Pégré-du-Grodet. Allí me informaría sobre el camino, y en pocos días me resultaría fácil llegar a la abadía de Fontfroide. El plan parecía claro y sin dificultades. Al amanecer del día 12 de octubre de 1567, embarqué en el bergantín Virgen de los Remedios. Era una embarcación mucho más grande que las que usaban los pescadores, y desde luego mucho mayor que las chalupas con vela que utilizábamos para salir a pescar. Tenía 2 palos, uno más grande en la parte de la popa, otro de menor tamaño cercano a la proa. Cada palo izaba 4 velas cuadrangulares, la de arriba más pequeña que las otras 3, la de abajo más ancha que las demás. También tenía un velamen en el bauprés y 3 foques sujetos a una gran cangreja. Todo ello daba a la nave el aspecto de un gran avispón. Al parecer, 7 hombres y un capitán bastaban para gobernar la embarcación. Mi equipaje no era muy pesado, pues según mi tío, en la abadía podría proveerme de todo lo necesario. Además, no estaba bien visto andar con muchas posesiones. Todas mis pertenencias cabían en una pequeña saca verde de tela de cáñamo. Mis enseres se componían de 7 libretas nuevas que me había regalado mi tío para tomar apuntes, 2 lápices nuevos, una regla pequeñita, la asadita de mi abuela, un morterito pequeño con su almirez para hacer el alioli, una media ristra de ñoras, una bolsita de sal, varias cabezas de ajo, un frasquito con hebras de azafrán, una pequeña manta cruda de algodón, unas calcetas de lana que tejió la hermana Ursulina para que no pasara frío en los pies, una pequeña navajita con la que sacar punta al lápiz y un librito de recetas de mi padre, el boticario. También llevaba un astrolabio minúsculo que me enseñó a utilizar Jerónimo Muñoz, que además me dio una carta para el rabino de Villa Judaica, que está al lado de Saint-Pégré-du-Grodet. En un atadillo de tapas de cartón llevaba la comunicación junto con mis papeles y otra carta de mi tío para el abad de Fontfroide. Este era todo mi bagaje. Si añadimos la bolsita de pigmento, no pesaba más de 6 kilos. Tengo grabada en mi memoria la última mirada a mi ciudad natal. Recuerdo la imagen de una ciudad cerrada entre murallas con balconadas en forma de baluarte que daban al mar. Arriba, sobre el monte, la fortaleza de Santa Bárbara ponía techumbre al cielo. De la ciudad destacaba la iglesia de Santa María del Mar, con su azulada y redonda cúpula y su campanario. En la iglesia de San Nicolás continuaban las obras, y se veía el ábside a medio construir. Más al fondo, entre el caserío, la torre del campanario de San Roque se elevaba como una flecha hacia el cielo. Al oeste de la bahía, al final de la ciudad, muy cerca de las murallas del sur, se recortaba la imagen del convento de San Francisco, iglesia, escuela y cenobio, donde pasé buena parte de mi primera infancia. Durante el trayecto, a los 3 días de haber zarpado,
se desató un temporal de cierta importancia. Las olas no alcanzaban la cubierta, pero la embarcación bandeaba mucho, pues para evitar la rotura de los mástiles, el capitán ordenó izar el velamen y navegar con un foque y la vela baja de popa. Los fardos de esparto se volcaron sobre las barricas de vino. Una bala de cáñamo casi me aplasta. 3 marineros vomitaron. Sin embargo, la cosa no pasó a mayor gravedad. Al día siguiente, atravesando el delta del Ebro, el tiempo amainó. Por la mañana temprano, pregunté al capitán si se podía pescar. Me sonrió y me dio un aparejo de curricán. Tiré el hilo de bramante con anzuelo, tal como lo hacemos en mi bahía, con la embarcación en marcha, dejando el hilo suelto con un pequeño y alargado plomo antes del anzuelo y arrastrándolo por el mar. No había subido el sol muy alto cuando el hilo se tensó. Algún pez había picado. Tiré del bramante y no sin esfuerzo extraje un larguirucho pez. Era una lechola de unos 2 kilos, no muy grande, pero suficiente para hacer un buen arroz. Ese día me ofrecí de cocinero. Pedí un caldero, aceite y la ración de arroz habitual. Con el pescado, unos ajos, unas ñoras y un poco de azafrán, preparé el arroz. Tomé el mortero, piqué unos ajos y fui añadiendo poco a poco aceite. Removía con el vaivén del mar hasta que el mortero se sujetaba con el mazo. Con el arroz, la lechola y el ajo aceite, ese día comimos un sano y estimulante caldero. Hasta los marineros que vomitaron el día anterior y debían de tener el estómago en malas condiciones rebañaron los platos. Casi no hubo que fregar la vajilla. A partir de ese día me gané la confianza de los marineros y del capitán. No hubo más problemas. También navegamos de noche hasta 3 días más tarde la llegada a Rosas, destino final de la singladura. En la entrada del puerto, sobre la explanada de tierra pisada que recubre la dársena, al otro lado, como alejado del trasiego de carretas, caballos, estibadores, marinos y pescadores, junto a un carromato tirado por un gran mulo de color castaño, se destacaba la imagen de un monje. En su rostro figuraba una barba. Sus pies estaban descalzos. Vestía con un manto corto de sayal pardo oscuro y un capuchón puntiagudo que le caía hacia la espalda. El capitán le hizo una señal para que se aproximara con su carretón. Le preguntó si venía de Saint-Péray-du-Grodet. El fraile asintió con la cabeza y rápidamente ordenó a los estibadores cargar los fardos de cáñamo. Con mi equipaje y la pequeña bolsa de cuero, me acerqué a él y me presenté. Creía que mi primo no había venido. Suponía que iba a encontrarme con uno de esos viejos capuchinos maltrechos por el sufrimiento y la penitencia, pero al acercarse me sorprendió su aspecto juvenil. No sobrepasaría los 20 años. Era de mi misma edad. Sus ojos verdes, muy abiertos, también me miraron con tono de sorpresa. Sin duda, era mi primo Cayetano. Inmediatamente simpatizamos y le entregué la bolsa de pigmento. Mientras cargaban el carretón, él metía sus manos entre los fardos de cáñamo y aspiraba, como denotando la calidad del producto, el olor de sus manos. Daba la sensación de que extraía alguna información sobre la característica del cáñamo. Al tiempo que llenaba el carretón, le puse al corriente de mis planes.